A todo Tacuacín le llega su hora. Cayó el Tacuacín antes peinado, ahora despeinado. El exdiputado Norman Quijano, quien huyó de El Salvador en el 2021 para irse supuestamente a un compromiso familiar, por fin volvió del compromiso, pero con la cola entre las patas. El gobierno de Estados Unidos entregó al Tacuacín despeinado a las autoridades salvadoreñas para cumplir una condena de 13 años en el tambo por haber negociado con pandilleros para ganar las elecciones del 2014. ¡Al fin! ¡Al fin! Además, en esta edición, los gorgojitos salieron otra vez a marchar para pedir que liberen a los inocentes del Secot y a los mártires de Ruth López y don Pedro Anaya. ¡Libérenlo ya! En esta marcha de acarreados, bolitos desvergueros, marihuanos, zurdos chucos y familiares de mareros, al mismo tiempo que protestaban contra la dictadura de El Salvador, nos enfrentamos a un monstruo. Estaban exigiendo la liberación del dictador Nicolás Maduro. Hipócrita. Como siempre, los zurdos hipócritas solo ven dictadura donde les conviene. Son pasmados, pues. Y hablando de zurdos chucos y que no se bañan, apareció el Che Guevara de Temu, llamando basura al presidente Bukele y acusándolo de corrupción por la entrega de los nuevos paquetes escolares. Y en los megadazos de memazos se escaparon todos los payasitos del circo del FMLN. Somos los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones de mi tierra, El Salvador. Y el payasito principal, Cocolito Flores, sigue contando buenos chistes. Una cosa hermosa. Como donde dice que el FMLN es un partido decente y que nunca han sido corruptos. El Frente es un partido decente. ¿Se le puede acusar al Frente de corrupción? ¡No! Qué chistoso, Cocolito. Pero por andar de chistosín, le volvieron a sonar tu tía al pobrecito de memazos. Así lo quería, lo que da. Andas valiendo verga. También al que le dieron una gran chamarreada en público fue a Gargamelumaña, que le gritaron ¡fuera Gorgojo! Por andar de chute en la marcha hablando carburo. Acuerdo de paz. ¡Fuera, Gorgojo! Vaya, vaya, vaya. Vaya. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, Noticias de Otro Nivel. Porque te las pudieron haber contado antes, pero Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. desde los legendarios estudios Valladares con el majestuoso centro histórico de fondo, comenzamos. Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. El 2026 sigue potente como Don Prudencio. Si pensaban que la captura de Nicolás Maduro sería la imagen del año, pues para los salvadoreños la imagen de Norman Quijano, el tacuacín antes peinado y ahora despeinado, bajando del avión y siendo detenido por la PNC, resultó más impactante que la captura de Maduro, porque pasamos años esperando este momento Kodak para ver cómo una de las mentes macabras del repugnante partido Marena, que negoció la sangre de los salvadoreños con los terroristas pandilleros, por fin tomará chocolate y pagará lo que debe. ¡Adoro los finales felices! Nunca habíamos visto tan triste y ahuevado a Norman Quijano desde que le quitaron el nylon. ¿Qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Miren, ustedes son testigos, ha quitado el nylon, ¿ves? Ese lo pusimos nosotros. Unos momentos después. ¿Qué va a quitar el nylon, señor? ¿Qué va a quitar el nylon, señor? El tacuacín despeinado que creyó que con el fuero del Parlacen se iba a librar de la justicia y que se marchó del país en el 2021 supuestamente a un compromiso familiar, solo dijo con permiso, ya vuelvo. Tras haber recibido un pitazo de que sería investigado y procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por fin ha sido deportado a El Salvador. Y aunque no fueron 3 doritos después, sino 4 años después, pero más vale tarde
tarde que nunca, Don Tacua será llevado a prisión para cumplir la condena de 13 años y 4 meses dictada por la Cámara Segunda de lo Penal. Tras un largo proceso en donde la Fiscalía recabó evidencias entre videos, audios y testimonios, incluyendo las acusaciones del exalcalde arenero Salvador Ruano. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. De que Norman Quijano siempre estuvo al tanto de todo y mientras era candidato presidencial ordenó encuentros, entregas de dinero y también sostuvo reuniones directas con cabecillas de pandillas en la Red Nacional de Pastores, pidiéndole a los mareros que movieran a la gente a votar por Arena en la segunda vuelta electoral a cambio de beneficios de su gobierno, y les dijo que su gobierno contaría con un presupuesto de $100 millones para favorecer a las maras. A pesar de toda la evidencia, los videos y las fotos que todos vimos y testimonios de testigos criteriados, los mareros de Arena, incluyendo a la Villabul, siguieron defendiendo a Norman Quijano hasta el último minuto y votaron en contra de quitarle el fuero en el primer antejuicio cuando Norman Quijano era diputado de la Asamblea Legislativa. Todos recordamos aquella sesión plenaria cuando el Chato Vargas gritaba a todo mecate: Norman Quijano somos todos. Que se entienda perfectamente. Norman Quijano somos todos. Pero en diciembre del 2021, cuando la tortilla se dio vuelta en contra de la oposición, la primera asamblea legislativa con mayoría de nuevas ideas por fin le quitó el fuero a Norman Quijano cuando era diputado del Parlacen para que pudiera ser procesado en ausencia, ya que se encontraba prófugo de la justicia. Pues en el 2024 fue sentenciado por la Cámara y en 2025 trascendió la información de que el tacuacín despeinado había sido detenido por ICE en Estados Unidos. Pero la justicia tarda, pero llega, porque por fin regresó de su compromiso familiar y fue entregado a las autoridades salvadoreñas tras este largo proceso en el que Don Tacua creyó haber burlado a la justicia, pero no se salió con la suya. Totalmente ahuevado, más avejentado, acabado y demacrado, con un rosario en el cuello, el tacuacín despeinado fue detenido por la policía al bajar del avión y llevado a un centro penitenciario, en donde pasará los próximos 13 años guardadito pagando por sus delitos. Si es que dura, porque sinceramente se ve bien jodido y se nota que ha pasado con la conciencia chancomida durante todos estos años como prófugo. Pues Norman le hará compañía a Neto Menso, quien también le entregó fajos de dólares a los mareros y está cumpliendo una condena de 18 años por los mismos delitos, a los que también fue condenado el exministro del FMLN Benito Lara y los prófugos Aristides Valencia y la momia de Paolo Luers, que todos los salvadoreños también piden que le llegue la hora a Munra, el inmortal. Muchos en redes piden que el tacuacín peinado sea llevado al SECOT como un símbolo contra todos los funcionarios que negociaron con los terroristas la vida de los salvadoreños. Y la queso. El presidente Bukele remarcó que este es un mensaje para que tomen nota todos aquellos que creen que pueden burlarse de la justicia, que tarde o temprano les llegará su hora, porque a todo chompipe le llega su 24, porque el karma siempre te alcanza y porque al que obra mal se le pudre el tamal. Los karma los cobra la vida. Este es un mensaje para todos los políticos que se creen intocables, que se llenan de arrogancia y prepotencia mientras están en el poder. Para todos esos que se les sube la caca en la cabeza, el zapotazo es más grande porque el poder no dura para siempre. Solo miren qué despeinado terminó el tacuacín peinado, que como todos los areneros siempre se la llevaron de prepotentes y creyeron que siempre se saldrían con la suya, pero todo lo que sube tiene que bajar y nadie se escapa de la justicia, a todo le llega, ya sea la terrenal o la justicia divina. Funes pagó con la justicia divina y Norman pagará todo viejito y acabado pagándole cuentas a la justicia terrenal. Y así le llegará su turno a todos los políticos que tienen sus cuentas pendientes. Amén. ¿Quién será el próximo prófugo en ser deportado, exhibido y humillado públicamente como el tacuacín peinado? ¿Será Portillo Ladra? ¿Será Cristiani? ¿Será la Lady Churritos? ¿Será el profe Nuegado? ¿Será Sigfrido Reyes? ¿Meardo González? ¿Será el Grinch Parker? Haga sus apuestas. Tiempos oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros.
Pasando a otras noticias más cómicas, los gorgojos salieron a marchar en contra de la dictadura en El Salvador y a pedir una vez más que liberen a todos los inocentes del Secot y a los mártires de la oposición, Santa Ruth López de Chistosal y don Pedro Anaya, el abogado constitucionalista. De eso siempre, todos los presidentes que hemos tenido en el pasado, en la historia, siempre han tenido, siempre han aprovechado, claro, digamos, pero vamos a ver, su púlpito para poder de alguna manera dar misa, ¿no? Perdón un poco el peyorativo, pero comparativo, pero a estos niveles. Como siempre, esta nueva marcha de la pupusición, que no representa ni el 0.00001 de la población salvadoreña, estuvo llena de personas acarreadas, a las que le iban pasando lista para darle su billetito. Habían llevado personas de la tercera edad y hasta niños, que les pagan el estipendio para ir a solearse y llevar las pancartas contra el gobierno, aunque no sepan lo que significa. Pero lo que más llama la atención de esta marcha de gorgojos fue que los mismos que salieron a marchar en contra de la dictadura en El Salvador andaban con los carteles exigiendo la liberación del dictador Maburro y de su esposa. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? En primer lugar, vayan a pedir eso a Estados Unidos, no enfrente de la Binaes. Solo falta que también de eso le echen la culpa a Bukele. Y en segundo lugar, los zurdos siempre tienen disonancia cognitiva. Es decir, son unos grandes incongruentes e hipócritas. Porque el término dictadura solo lo usan cuando les conviene. Como el dictador Maburro les financiaba desde Venezuela estas marchas pedorras, esa dictadura sí les gustaba. Pero acá en El Salvador no les gusta el gobierno y lo llaman dictadura porque como se les acabó el financiamiento a todos estos activistas zurdos y como les encerraron a todos los niños inocentes mareros, eso es lo que no les gusta a este 0.00001 de la población. ¡Qué hijo de puta! Y hablando de zurdos chucos, en esta marcha surgió un nuevo personaje, el Che Guevara de Temu, que dice que los zapatos que está entregando el gobierno son de Temu, que los uniformes son basura, que era mejor los que daba el frente, e insultó al presidente, a los diputados y a la ministra de Educación y los llamó corruptos. Diputados desgraciados cuya botones basura que no sirven para nada. Quiero decirle a Nayib Bukele y a los diputados y hacerles el reto de que si por una sola vez en los casi 7 años que llevan en el poder tendrían el valor de dar la información de cuánto se gastó para esos uniformes basura que compró esa ministra de Educación, la soldadita esa que ha traído unos zapatos basura supuestamente comprados en Temu y que supuestamente no valen nada, y quisiera que por una sola vez en tu mandato, Nayib Bukele, y ustedes cuya botones basura, desgraciados, corruptos y vergüenza, que hagan pública esa información de dónde se compró todo ese equipo de material para las escuelas, para el sistema educativo, zapatos y uniformes, ya que está claro de que con eso han hecho un gran acto de corrupción, y sería bueno de que Nayib Bukele, si de verdad decís que al que iba a meter, al que tocara un centavo, vos mismo lo ibas a meter preso, me gustaría que de verdad hicieras algo con esa ministra basura. Oye, tranquilo, viejo. También este revolucionario, quiero decir este revoltoso de Temu, quemó en señal de protesta el calendario del presidente Bukele y con eso sintió que ya acabó con la dictadura. Esto es lo que se hace con la basura. No le regalen esta basura a la gente, regálenle cosas que le sirvan. A esos vendedores ambulantes que han dejado sin trabajo, regálenle algo que les sirva, no basura como esta. Eso es lo que soporta y Bukele, basura. Eso es lo que se hace con la basura. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! También se dice que el Che de Temu es amigo personal del chino Sopepatas y de otro desaparecido Tortugón Ortiz y que está planeando tomarse catedral. Cerrar esa mierda de catedral. Imagínense ustedes a 10,000 familiares de presos allí en catedral. Que no son 10,000. ¡Sinvergüenza! Y al que también le fue como en feria en la marcha de los gorgojos fue al viejo metido de Gárgame Lumaña, que se ganó su ahuevada en la vía pública, le dieron su buena papeada y le gritaron fuera gorgojo por andar de metido como siempre. Una caja de heladas para ese buen hombre. Los acuerdos de paz los han tratado de destruir. Porque los acuerdos de paz fueron... ¡Fuera, gorgojo! Vaya. Vaya. Andas valiendo verga. Los nuegadazos de Mememazo. Los nuegadazos de Mememazo. Hoy en los nuegadazos de
Memazos, los terengos del frente llegaron al cementerio a conmemorar el 20 aniversario del fallecimiento de Shafiq Handal. Y en esa congregación de militontos, el chino Sopepatas aprovechó para contarle chistes a la gente, diciéndoles que el FMLN es un partido decente y que nunca han cometido un acto de corrupción. ¡Qué buenos chistes trae este! El frente es un partido decente. No creo. ¿Se le puede acusar al frente de corrupción? No. ¿Se le puede acusar al frente de corrupción? No. Pero por andar de chistosito, le pasaron sonando el claxon. Y es que cada vez que el pueblo ve a estos frentudos traidores ahí en la calle, les cae la chamarreada bien ganada. Pero dice Memazos que son una estrategia del gobierno que manda a la gente a pitarles el pato Lucas, cuac, cuac. Hágame usted el favor. Así lo quería, lo que da. Y siempre va a haber estrategia de que va a pasar un loquito por la calle diciendo viva tal fulano para que quede grabado y así digan los mercenarios de las comunicaciones, ahí pasó el pueblo gritando. Son estrategias que van a escuchar cada vez que el frente tenga eventos. Un loquito va a pasar por ahí gritando porque no se atreven a dar la cara. Pero el peor nuegadazo de Memazos es atreverse a criticar las laptops que está entregando el gobierno del presidente Bukele, diciendo que no sirven y que están desfasadas. Desfasado tendrá el cerebro. Ahora resulta que los que entregaban lempitas inservibles de Acora, que a la semana ya no servían, andan criticando las marcas de las laptops, porque no son nueva tecnología, dice el Chinese. El que le quería dar capiruchos a los niños en vez de tablets y laptops, ahora anda hablando de tecnología desfasada. Si les repito, desfasado tiene el cerebelo este. Y las computadoras, marca Dell, desfasadas. Y no me vengan a decir que es nueva tecnología, porque en la nueva tecnología ya las laptops están quedando desfasadas. Deben de ir acorde a la realidad. Chino, no seas tonto. Vea, no seas más tonto de lo tonto que sos. Es mejor el capirucho, el juego de nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores. Hay que traer de regreso los juegos con que en la época de niños realizábamos nuestros sueños, la chibola, el trompo, el yoyo. A nuestros niños hay que darle un capirucho. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué paloma! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Mujeres que se mete con nosotros se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calentitas, tremenda polémica se armó por denuncias en TikTok sobre intentos de secuestros por parte de extorsionistas anónimos a personas que ofrecen servicios profesionales en El Salvador. El Gabinete de Seguridad en conferencia de prensa aclaró este tema que tenía muchos preocupados y puso sobre aviso a los salvadoreños para que usemos la tutumusta y no caigamos en las garras de estafadores colombianos que están haciendo estas extorsiones y supuestos secuestros desde las cárceles colombianas, específicamente desde la cárcel de Cómbita, que por favor no contesten números sospechosos de otros países, ni le suelten toda su información al primero que se la pide y que no paguen nada. El presidente Bukele aseguró que no hay secuestros en el país, que tampoco hay cárteles de drogas y que la solución es no pagar. Alrededor de este tema han habido un montón de especulaciones en las redes. Muchos aseguran que deben haber conectes en el país que son cómplices de estos extorsionistas, pero hasta el momento, según las autoridades, no hay evidencias de ningún secuestro en El Salvador. Todas las estafas han sido por teléfono, que orquestan en un plan desde la cárcel y usando Google Maps para darle direcciones a la gente. ¡Qué hijo de puta! Pero el especulero número uno del país, que es otro merolico que se pone a especular a base de suposiciones sin pruebas, o sea, es el rey del chambre, el chino capirucho que no se quedó sin opinar del tema, dice que estas estafas no existen y que son cortinazos de humo del gobierno para mantener el régimen de excepción. Cortinazos de humo de acá de las autoridades de seguridad. Quieren seguir manteniendo zozobras para continuar con el régimen de excepción. Eso es todo.
Imagínense, llamadas desde las cárceles colombianas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Imagínense que en una cárcel colombiana, aquí no hay narcotráfico interno, según dicen. ¿Ah? ¿O sí? ¿Hay cárteles en El Salvador? Pregunto. ¿Hay alguna coordinación, ministro, entre los cárteles de Colombia y El Salvador? Eso quisiera. Porque si de ser cierto, esas llamadas vienen de Colombia, alguien tiene que tener acá en El Salvador contacto para comenzar a extorsionar. Creo que más que todo son situaciones de cortinazos de humo, cortinazos de humo. Cortinazos de humo. Pero le cerraron la trompa al chino porque el ministro de Justicia de Colombia ya confirmó lo dicho por el ministro Villatoro y dio la orden para bloquear la señal en las cárceles colombianas para evitar que estos presos sigan extorsionando a más personas en otros países. El gobierno americano, según Bukele, reporta más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Convita. Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica. Por eso le he pedido al señor director del USPEC que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Convita. No puede ser posible que, existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señales en Colombia. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño. Y como era de esperarse, los marineros ya salieron a defender al Tacuacín despeinado. Unos dicen que pobrecito, otros aprovechan el tema para desviar la narrativa, y otros cínicos como Esperancito Araujo dice que no hay evidencias claras de que Norman Quijano haya negociado con mareros. Oigan al encuestador de Temu, que pasa acusando a este gobierno por todo, pero se hace el ciego, como aquel ratón cieguito, cuando se trata de los delitos de sus cheros marineros. ¿Qué esperanza con Esperanzo? Y se dice analista. Por eso te digo que separo el caso Quijano, que está rodeado el caso Quijano de muchas evidencias circunstanciales, o sea, que no son contundentes, que no hay evidencia clara, directa y concreta que pueda determinarse efectivamente que él estuvo negociando con pandillas. A besarle el anillo a su jefe. Arrancamos palabras mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso. Bienvenidos a Palabras Mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso, porque los años te pueden traer canas como el Tacuacín despeinado, reumas, dolores de espalda y de rodillas, y algunos quedan impotentes a la hora de hacer el delicioso. A mí no me pasó eso, pero también los años te hacen más sabio y más inteligente, aunque otros quedan inteligentontos, como los viejos cascarrabias de la oposición, que entre más viejos más pendundos, como por ejemplo Esperanzo Araujo, que ya salió a decir que Nuegado bajó los homicidios. Oigan a este, lo único que nos faltaba, un arenero defendiendo frentudos. No les digo que Esperanzo entre más viejo más dundito, pues. Y entre el gobierno de Sánchez Serén, Sánchez Serén rompe eso. Vea, incluso empieza a cazarlos. O sea, es que en esa época fue una persecución directa contra las pandillas, que inclusive si tú ves las estadísticas, es cuando empieza a bajar realmente el efecto de la criminalidad de las pandillas, la reducción de los homicidios. O sea, fue grandísima al inicio cuando hacen ese rompimiento como una reacción de las pandillas para presionar al gobierno, pero en ese combate frontal que hubo de parte del gobierno Sánchez Serén a las pandillas, empieza estadísticamente la reducción. ¡Que comas mierda! Otro que entre más viejo más bruto es el chino Florifundio, que dice que no le importa que le quiten la visa por ser antiimperialista. Si ni visa tenés, chino. Yo prefiero que me quiten la visa por ser antiimperialista y no estar en esa lista donde están los pilos. A nadie le importa. Además, el chino sobre patrulla sigue diciendo que el paquete escolar es gracias al frente y que el gobierno de Bukele son traidores por no comprar los uniformes a salvadoreños. Oigan a este, hablando de traidores, cuando el pueblo los odia y les pita la vieja a ellos por traidores, precisamente. Si le quedaron debiendo un montón de fabricantes los uniformes y zapatos. ¿De qué hablas, chino? Por andar haciéndole las chiches a la Michi. Ya me tienen harto los frentudos solo diciendo que con ellos todo era mejor. Si así fuera seguirían en el gobierno, pero ni un diputado sacaron. Ojalá los vea pidiendo el voto que una bolsa de miaos le voy a tirar. La traición que este gobierno le ha hecho a los micro y pequeños proveedores de útiles y uniformes. Lo que fue una política de apoyo a las MIPES en los gobiernos del frente se ha convertido en una política
para favorecer a los grandes importadores, o sea, a los cheros, a la gran empresa, a las transnacionales incluso. Prudencio, ya te dije que no te pelees con los terengos. Son pocos pero locos. La vecina otra vez andaba con una camisa del chino Capirucho y me vino a decir que si votaba por Bukele me iba a quemar la casa, niño. Esa gente es peligrosa. Métete para la casa, Prudencio. No se te puede dejar un rato solo que te me salís del ruedo. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este show a través de PayPal y del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. Besos tototes a todos los que dejan su colaboración. Soy José Valladares y nos vemos en un próximo episodio del show de José YouTuber, noticias de otro nivel, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares, con el majestuoso centro histórico de fondo para el mundo mundial. Besos tototes, hasta la próxima. Nadie te cuenta las noticias como José YouTuber.